Y una de las noticias del día también pasa por el Consejo de la Magistratura. Allí veíamos la foto del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, que todo indica estaría asumiendo justamente la presidencia del Consejo. Esto es así, Vero. Exactamente, en esta doble función, Sí, claro. ¿no? Siendo presidente de la Corte Suprema de Sí, Justicia sí. de la Nación y asumiendo el organismo que tiene la función no solamente de evaluar, sino designar a los magistrados. Bien, ya estamos en comunicación con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día para ustedes, para toda la audiencia. A ver, ministro, ¿nos ayudaría a entender a nosotros y a toda la audiencia, a toda la República Argentina, qué es lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura? Bueno, arranquemos por explicarle a la gente qué es el Consejo de la Magistratura. Bien. La Constitución, la reforma de la Constitución en 1994 estableció este organismo, que es nada más ni nada menos el que está llamado a administrar los fondos, la plata, de todo el Poder Judicial de la Nación, pero además también es el órgano que se encarga de designar a los nuevos magistrados y también a investigar la inconducta de los magistrados en funciones. Es decir, es un órgano muy, pero muy importante. En el año 2006 entró en vigencia una ley con una nueva integración del Consejo de la Magistratura, y esa ley, que estuvo vigente durante 16 años, ley con la cual se designó el 70% de los magistrados actualmente en funciones, en el mes de diciembre pasado fue declarada inconstitucional. Es decir, se demoraron 16 años para darse cuenta que era una ley que iba en contra de la Constitución, lo cual ya marca, sin lugar a dudas, un hecho llamativo, cuanto menos. Y lo hace una Corte Suprema que, como todos saben, actualmente está integrada por 4 personas, de las cuales 2 de ellas fueron designadas por el macrismo, por decreto. Fueron designadas siguiendo la estrategia de Pepín Simón Rodríguez, que era uno de los armadores de la famosa mesa judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. Estos mismos integrantes, el año pasado, ustedes recordarán, se autoeligieron, se autovotaron como presidente y vicepresidente primero de la Corte Suprema. Y ahora, a través de un fallo judicial, se designaron a la cabeza, presidiendo el Consejo de la Magistratura, ¿no? No solamente preside el doctor Rosati la Corte Suprema, sino que a partir de hoy, según ese fallo que dictaron, también preside el Consejo de la Magistratura. Una situación inédita, porque para eso revivieron una ley de 1997, una ley derogada por el Congreso de la Nación, algo verdaderamente también inédito, ¿no? Son varias cosas que llaman poderosamente la atención. Ministro, ahora, ¿cómo queda la situación teniendo en cuenta que hay un proyecto de ley que está desandando el camino en el Congreso Nacional, ya con media sanción en el Senado y, bueno, con este Consejo de la Magistratura que además todavía tiene dificultad para nombrar a los miembros que asignó o que considera la Corte que se deben estar designando en estos días? Bueno, es tan irregular como la ley que declararon inconstitucional, ¿no? Revalidando una ley que había sido derogada por el Congreso. A ver, cuando la Corte con un fallo vuelve a darle validez constitucional a una ley derogada por el Congreso, ya es un hecho totalmente irregular. Pero más irregular ahora sería que contradigan lo que ellos mismos escribieron en diciembre pasado, porque en el fallo ellos escribieron que los nuevos miembros de este Consejo de la Magistratura van a iniciar su mandato de manera conjunta y simultánea. Y vos sabés que hasta el momento ni el Congreso ni la Cámara de Diputados designaron a los integrantes que van a representar al Congreso de la Nación en el Consejo de la Magistratura, con lo cual llama poderosamente la atención que estén empecinados en también comandar el Consejo de la Magistratura, además de la Corte Suprema. Yo por eso lo vengo diciendo desde diciembre del año pasado, ¿no? En vez de impartir justicia, quieren hacer política, y es lo que no está llamado a ser un magistrado, un juez. Ministro, hacer política, recién decía usted, ¿hacer política para qué? Bueno, evidentemente no es en favor ni del gobierno, mucho menos, ni de la gente, ¿no? Porque si hay algo que funciona mal en la Argentina es el Poder Judicial. Todos los indicadores hablan de que casi el 80% de la sociedad argentina no confía en nuestra justicia. Por eso nuestro presidente, Alberto Fernández, nuestro gobierno, desde el primer día impulsa reformas para devolverle la independencia, la imparcialidad, para hacerla más eficaz, más rápida
a la Administración de Justicia. Y son todos y cada uno de esos proyectos que la oposición y sus medios de comunicación, con Clarín y La Nación, celebran que no son aprobados, ni siquiera tratados en el Congreso de la Nación. Hoy, si vos ves los medios, te das cuenta que esta oposición salvaje, junto con sus medios de comunicación, que formaban parte de la mesa judicial, celebran que la Corte Suprema, de un plumazo y con un fallo, le arrebate las facultades de legislar que tiene el Congreso de la Nación. Verdaderamente una situación muy grave, ¿no? Ahora, ministro, la vicepresidenta de la Nación habló de una casta de la que nadie habla y, bueno, enlazando esta referencia de la vicepresidenta con lo que usted está contando, ¿usted cree que el objetivo final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es controlar la designación de los jueces, eventualmente su remoción también, y por otro lado manejar el millonario presupuesto de la justicia? Bueno, evidentemente eso es lo que dejan entrever con este fallo, ¿no? Insisto, un fallo que se demoraron 16 años, de los cuales de esos 16, 4 años estuvo escondido en un cajón. Lo que llama también la atención, que nadie dice, es que en el año 2016 el macrismo, hoy en la oposición, presentó un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura en el cual el presidente de la Corte no era el presidente del Consejo de la Magistratura, que es un proyecto muy pero muy parecido al que desde el gobierno impulsamos y hoy ya tiene media sanción en el Senado. Lo que habría que preguntarle a la gente de la oposición es por qué se contradicen de esta manera hoy, ¿no? Lo que claramente nos muestra cómo están jugando en tándem los poderes económicos, algunos sectores de la justicia que quieren mantener todo como está, es decir, que nada mejore, que nada cambie, y sus medios de comunicación, todos los que se sentaban en la mesa judicial para armar causa contra los dirigentes que se oponían al mega endeudamiento y a la entrega del Estado argentino durante los 4 años del macrismo, ¿no? Ministro, recién hablaba del poder económico. ¿Este poder económico también forma parte del protagonismo sobre la llegada de Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura? Si uno ve en algunos medios de comunicación el fogoneo permanente que vienen haciendo con algunos jueces, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que nadie diga que unos días antes de este fallo de la Corte Suprema, este mismo Consejo de la Magistratura estaba avanzando para designar a aquellos camaristas que habían sido puestos a dedo, habían sido trasladados por Mauricio Macri sin el acuerdo del Senado. Una situación totalmente irregular. Bueno, el Consejo de la Magistratura estaba analizando esos reemplazos conforme marca la ley, y a los pocos días aparece ese fallo que declara inconstitucional una ley vigente desde el año 2006, ¿no? Y nadie se pregunta si ese fallo de la Corte declarando inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura no tenía que ver también con una defensa irrestricta de esos camaristas puestos a dedo por Pepín Simón y por Mauricio Macri, ¿no? Lo que habla a las claras de que hay un sector del Poder Judicial que lamentablemente no está haciendo justicia, sino que quiere hacer política y hacer política para la oposición, lo que es más grave aún. Ahora, ministro, desde el Gobierno Nacional y también la vicepresidenta han hecho referencia a esta necesidad de democratizar la justicia. Y es más, ha habido denuncias sobre el lawfare, no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, algo así como los golpes blandos. Ahora, mientras tanto, desde esos medios de comunicación que usted señala, algunos periodistas, pero también dirigentes políticos, dicen que el objetivo de la reforma en el Consejo de la Magistratura es que Cristina Fernández de Kirchner controle la justicia. No, a ver, los únicos que controlan la justicia hoy son los que designaron el doble de magistrados en 4 años. Si uno analiza la cantidad de magistrados que se designaron durante el macrismo, se da cuenta que se designaron mucho más magistrados durante el macrismo que en promedio, ¿no? Durante la presidencia de la hoy vicepresidenta Cristina y del presidente Néstor Kirchner. Están los números, con lo cual es eso de que quieren manipular a la justicia. Acá los únicos que manipulan a la justicia son los poderes económicos y sus representantes, que son lamentablemente la hoy oposición. Bien, ministro Martín Soria, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. El ministro de Justicia de la Nación haciendo mención al Consejo de la Magistratura, a la llegada de Rosati como titular de este Consejo y a su vez presidente de la Corte. Sí, un escenario complicado, sí, Pablo, claro, teniendo en cuenta que, por un lado, bueno, lo contaba el ministro Soria, hoy debería asumir Horacio Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura, después de una decisión que tomó
incluido él, pero la Corte Suprema, de retrotraer a la reforma previa al 2006 en el Consejo de la Magistratura. Ahora, también es cierto que por otro lado hay un fallo de la Justicia de Paraná, de la Justicia Federal, que está trabando la designación de los representantes del Congreso Nacional, y por otro lado, como sabemos, hay un proyecto que está desandando el camino en el Congreso que ya tiene media sanción en el Senado. Bueno, hablando del Congreso, hay muchas repercusiones políticas sobre lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura. Testimonio realizado recién por Fernando Fraquelli en el Congreso. Germán Martínez, diputado, es el presidente del bloque del Frente de Todos, y esto decía sobre el Consejo de la Magistratura y la llegada de Rosati. Me parece que hoy el tiempo es clave, que todavía hay margen para encauzar institucionalmente el tema, que para eso lo que se necesita es que la Corte le pueda otorgar a la Cámara de Diputados el tiempo necesario para dar este debate, para poder cumplimentar el trámite legislativo. En esa misma línea se manifestó el juez federal de Paraná, que hizo lugar a un pedido de una precautelar solicitada por nuestro compañero de banca Marcelo Casareto, y me parece que todavía hay margen para encauzar institucionalmente el tema. O nos otorga tiempo o entramos en un derrotero que nos puede llevar a una situación de gravedad institucional muy importante. Darío, ¿se pueden dar reuniones en la jornada de hoy entre el oficialismo y la oposición? Siempre está abierta esa posibilidad. De hecho, yo de la semana pasada vengo planteando que justamente este tiempo debería darnos la posibilidad de convocar a los presidentes de bloques opositores a poder trazar un camino parlamentario que nos permita avanzar sobre la media sanción del Senado, y en función de eso tratar de encontrarle un cauce institucional. En parte depende del oficialismo, sí, sin duda, pero también de la oposición y muy especialmente de la Corte, que tiene que tomar una decisión clave, si le otorga más tiempo al Congreso o si efectivamente avanza, arrogándose competencias legislativas que le están absolutamente prohibidas, porque realmente no es razonable que después de tener el tema en estudio 1.577 días, solamente la Cámara de Diputados tenga 4 días para poder aprobarlo, y lo que es peor, ¿no? Si no se cumplía el plazo, reponer una ley derogada en el año 2006. Me parece que estamos ante una situación de gravedad institucional importante. Yo trato de no calificar, trato de adjetivar lo menos posible para que le encontremos un cauce institucional a este problema.